Soy el pastor Víctor Guerra y estamos a la cobertura de nuestros apóstoles Luis y Marta de Uribarril. El tema de hoy se titula Siempre hay una nueva oportunidad. Siempre hay una nueva oportunidad. Y lo vemos en la historia, en muchas historias, en donde Dios extiende su misericordia, extiende muchas veces otra oportunidad. Aun cuando no la merecemos, pero Dios es muy bueno y su misericordia se renuevan todos los días. Y Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, porque somos sus hijos, somos hechura de Él. Vamos en Jonás. Jonás 1:1. Jonás 1:1 dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto la perversa que es su gente. He visto, en otra versión dice, ha subido a mí la maldad. Pero Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive a predicar el arrepentimiento para que el pueblo de Nínive se pudiese convertir a Dios, se pudiese arrepentir de esas obras que estaba haciendo, porque a Dios no le agradaban las cosas que el pueblo de Nínive estaba haciendo. Y Dios le dice al profeta Jonás que vaya a predicar el evangelio, que vaya a anunciar las buenas nuevas allá en Nínive. Y miren lo que hizo Jonás. En el 3 dice, entonces Jonás se levantó y se fue a una dirección contraria para huir del Señor. ¿Qué hizo él? Todo lo contrario a lo que Dios le dijo. Dice que se levantó aún primero. Hizo caso en parte. Porque él, ¿qué pasó? Se levantó, pero se fue ¿a qué? A la dirección contraria a la que Dios le dijo. Cuando Abraham dice Dios que dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Abraham salió, pero no del todo, porque se llevó a Lot consigo. Entonces obedecemos muchas veces a media, obedecemos muchas veces en parte, pero no, hay que obedecer por completo. Por eso es que cuando Dios no le habló luego a Abraham, hasta que soltó a Lot, después que dice que después de haber despedido a Lot, después que se separó, Dios le habló de nuevo. Porque es de ella que soltara todo. Pero nosotros no queremos soltar esos deseos almáticos con la familia. Porque Dios le dijo, sal de tu casa, de tu parentela. Pero Dios, Abraham era de Ur de los Caldeos. Y Abraham ya había salido de su casa, de su tierra. Lo que Dios le estaba diciendo era que tenía que dejar los patrones que le habían enseñado. Las enseñanzas que le habían enseñado. Porque su papá es idólatra. Su papá no hacía las cosas bien. Entonces nosotros como hijos muchas veces tenemos que romper con ataduras, con costumbres que no son de Dios. Sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. No se la mostró Dios, no. No le dijo a dónde iba a ir, tampoco. En el camino yo te lo voy mostrando. En el camino yo te voy a decir dónde vas a caminar, dónde vas a seguir caminando. Esto pues es locura. Por eso es que se le llama el padre de la fe. Porque estas son cosas difíciles para un hombre y una mujer. Caminar hacia dónde? Vemos. ¿A dónde vamos a caminar? No importa, Dios nos va a decir en el camino. Es muy difícil eso. ¿O no es difícil? ¿O es facilito? No. Es muy difícil. Pero eso es el padre de la fe. Que yo.
luchando esperanza contra esperanza. Porque la fe hay que lucharla. Hay que lucharla. Y después Dios le comienza a mostrar primero las arenas y después los cielos, las estrellas. Dice, así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Y no tenía hijos. No tanto que no tenía hijos, sino que no podían tener hijos. Pero él creyó que sí se podía. Peleando esperanza contra esperanza. Pero tenemos que obedecer por completo. No como muchas veces hacemos. Porque así somos nosotros. Que como obedecemos una parte, estamos bien. Ah, no. Si por lo menos me digan, no, vengan para acá a hacer esto. Y ustedes vienen, pero no hacen lo que les envía a hacer. Y pensamos, no, yo vine. Pero no estamos haciendo el trabajo que Dios nos envió a hacer, como tienen que ser. Entonces tenemos que hacer las cosas como Dios nos envió a hacer. Dice, y se levantó y se fue a la dirección contraria. ¿Para qué? Para huir del Señor. Ahora les pregunto, ¿podemos huir de Dios? No podemos. Si Dios está en todo lugar. Y Dios lo sabe todo. ¿Y cómo nosotros pretendemos que a veces creemos nosotros huir de los planes de Dios? No podemos. No podemos huir. Y queremos huir muchas veces de las responsabilidades que Dios nos da. Queremos huir como Jonás. De lo que Dios nos designa. De lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Porque no estamos de acuerdo con lo que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer. Porque Jonás no estaba de acuerdo con lo que Dios estaba diciendo. Por eso es que se fue en dirección contraria a lo que Dios le estaba diciendo. Porque muchas veces nos creemos más sabios que Dios. Que sabemos más que Dios. Porque no sabemos más que Dios. En dirección contraria. Dice, y descendió al puerto. Descendió al puerto de Jope. Donde encontró un barco que partía para Tarsis. Dice, pagó su pasaje. ¿Por qué la Biblia dice que pagó su pasaje? Porque cuando usted se va a dirección contraria, usted paga. Tiene que pagar las consecuencias de lo que usted está haciendo. ¿Sabía eso? Pagó su pasaje. Subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Con la esperanza de escapar de Dios. ¿Cuándo, Señor? Y a veces nosotros, por eso es que muchos ni queremos venir a la iglesia. Porque así no estamos escapando de Dios. ¿Cuándo? Si donde usted esté ahí está Dios. A donde usted esté ahí está Dios. Dios sabe todo de ti. Todo. Absolutamente todo lo sabe Dios de ti. No te le puedes esconder. Y queremos esconder de los planes que Dios tiene con nosotros. Y queremos esconder lo que Dios ha dicho de nosotros. La responsabilidad que Dios nos ha entregado a nosotros. Queremos huir de eso. Como Jonás. Queremos echar a un lado. Y no podemos huir de la responsabilidad que Dios nos ha entregado. Y porque si esa no era la voluntad de Dios, Dios no levantó que no se pudiese montar, sino permitió que se embarcara. Permitió que se embarcara en el barco que no era la dirección donde tenía que ir. Era la dirección contraria a donde tenía que ir. Era Nínive. Y ese fue a Tarsis. Porque Dios no hizo algo, no hay pasaje. Yo hice toda la boletería, como en Semana Santa, se vendió todo. No pasó eso, sino tuvo que pagar y pasar. Y arrancó. Arrancó. Miren lo que dice en Romanos 11:29.
Y después volvemos a Jonás. Romanos 11:29. Dice, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Los dones de Dios y su llamado, o sea, tu llamado, son irrevocables. Lo que Dios diseñó tuyo, lo vas a hacer. Eso no te suelta. Dios no te suelta por el pecado. Dios no te suelta porque fallaste. Eso es irrevocable, lo que Dios te ha dado. El talento que Dios te ha entregado. Eso no lo puede quitar. Eso no. Pero sí lo podemos esconder. Sí podemos esconder el talento que Dios nos ha entregado. Sí podemos esconder lo que Dios nos ha entregado. Por temor, como la palabra talento. O por no estar de acuerdo con lo que Dios dice, como Jonás. Porque él no quería predicar a Nínive. Porque Nínive los maltrataba, era un pueblo que maltrataba a Israel. Él tenía rencor con eso. Había dañado su corazón. Pero los dones son irrevocables. El llamamiento que Dios te ha hecho, no lo puedes soltar. No lo puedes soltar. Es mejor que aprendes por consejo y no aprendas por golpe. Es mejor que aprendas por consejo y no aprendas por golpe. Porque de las dos formas vas a aprender. Por consejo y por los golpes. Pero una te va a marcar mucho. Te va a dañar. Y la otra te va a evitar muchas cosas. Aprende por consejo. El apóstol siempre decía eso. Hay dos clases de sabios. El que aprende por consejo y el que aprende a los golpes. Los dos aprenden. Pero no de la misma forma. Es más, muchos que quieren aprender por los golpes se apartan de Dios. Y meten a Dios en el paquete. Que porque es esto, porque lo otro. Porque quieres aprender por los golpes. Jonás quería aprender por los golpes. Jonás estaba haciendo sus planes en vez de hacer los planes de Dios. Jonás estaba haciendo sus planes, estaba sacando cuenta aquí y allá, mejor hago esto, hago lo otro, en vez de dejar de hacer los planes de Dios. Y así somos nosotros, ¿o no? Queremos siempre hacer nuestros planes. Queremos siempre hacer lo que nosotros mejor creamos. Y no consultamos a Dios, no metemos a Dios en los planes. Si Dios está de acuerdo con ese plan que tú estás haciendo. Y Dios le dijo a él, vete a Nínive. Ese es el plan de Dios. ¿Y cuál es el plan de Jonás? Huir. Ese es el plan de él. Huir. No podemos huir. No podemos huir. No podemos huir. El pueblo de Israel, cuando estaba el colegio, estaban atemorizados y huían por un hombre. Y ellos huían hasta que se levantó un guerrero que se llamaba David. Pudo vencer a Goliat, a un gigante, sin arma, sin espada, solamente con una onda y una piedra. Porque ese era su plan. Ese era su propósito. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es nuestro plan. ¿Cuál es nuestro propósito? Y movernos sin ese propósito. El de Jonás es a predicarle a Nínive. ¿Cuál es tu propósito? El de David es ser rey. ¿Cuál es tu propósito? Señor. Si quieres más de Dios, ríndete más a Dios. Si tú quieres más de Dios, ríndete a Él. Ríndete a Él. Pero ¿saben qué es difícil? Muy difícil.
rendirnos. Dale el control a Dios. Aún en la casa nos peleamos por el control del televisor. ¿O no? No queremos soltar el control del televisor. Imagínense nuestro control. No queremos soltarlo. Y queremos, Señor, danos más. Quiero más de ti, más de ti, más de ti. Pero tú, ¿qué estás dando? Te estás humillando más a Dios. Estás buscando más de Él. No te alejes de Dios. No pelees con Dios. Simplemente ríndete a Dios. No pelees con Dios. Porque, ¿qué va a ganar usted para pelear con Dios? ¿Usted es más fuerte que Dios? Jamás. Jamás usted va a ser más fuerte que Dios. O sea que tiene la batalla como perdida. La tiene perdida porque Dios es más fuerte que usted. Y queremos pelear con Dios. Contender con Dios. No, ríndete a Dios. Porque Él sabe más que tú. Ríndete a Él. El problema de Jehová, el problema de Jonás era contra Dios por dar a sus enemigos una oportunidad de arrepentirse. El problema era con Dios, Jonás, porque él tenía su corazón dañado. Su corazón dañado. Y cuando tenemos el corazón dañado, es muy difícil obedecer. Porque todo lo vemos de otra perspectiva. Porque todo lo vemos desde otra manera. ¿Por qué? Porque tiene el corazón dañado. Si usted le dice que haga quedarse a la izquierda, a persona dañada escucha que le sea más a la derecha. Y usted no se da cuenta de eso. Hable con una persona dañada para que usted vea. Lo entiende todo distinto. Todo distinto. Porque está dañada. Y peleamos con eso. Por eso es que el corazón dañado no agrada a Dios. No agrada. Usted tiene que sanar su corazón. Sanar su corazón. Porque a quien te está dañando es a ti. A quien estaba dañando es a Jonás. Porque él estaba en contra de Dios por su corazón dañado. Y a quien te va a dañar es a ti. A la persona con que tú tienes rabia, esa persona está hasta feliz disfrutando. Y usted está aquí amargado y amargada. No se puede ni reír, ni gozar, ni disfrutar la vida. No puede. Una persona que está con raíz de amargura no puede ser feliz. No puede ser feliz. No puede ser feliz. Dice, y el corazón alegre, hermosea el rostro. Cuando nosotros estamos por dentro del corazón, hermosea, se ve, se refleja. Pelamos los dientes, hacemos así, porque estamos alegres por dentro. Pero cuando no puede ni decir nada, porque ¡wow! Ya saltamos las piedras. Pam, pam, pam. Pero no. Amén. Ajá. Decía que no se merecían el mensaje de arrepentimiento. Que no se merecían que Dios lo perdonara. Pero él sí, ¿o no? Yo sí me merezco el perdón de Dios. Pero la otra persona no se merece el perdón de Dios. ¿Mm? Y oramos así. ¿O no? Que descienda fuego en tal persona. Pero el Señor, ten misericordia mía. No quiero perdonar a tal persona. Pero perdóname a mí. Y nos creemos que somos mejor. Y no somos mejores. Dice, si tú no perdonas a tu hermano, vuestro Padre Celestial tampoco perdonará sus ofensas. Dios no te perdona cuando tú no perdonas a tu hermano. No te perdona a ti. Pero cuando tú perdonas a tus hermanos, Dios te perdona a ti. Y es mejor que Dios te perdone que la gente te perdone. Si tú pides perdón, si la gente no importa, pero que Dios te pueda perdonar a ti.
tus ofensas, tus pecados. Porque ¿quién de aquí no peca? Que levante la mano para pecárselo o no. Porque todos pecamos. Todos fallamos. Entonces no me venga a decir a mí, usted que no necesita el perdón de Dios. ¿Quién no necesita aquí el perdón de Dios? Todo. Pero si nosotros no perdonamos, no lo vamos a conseguir. Aunque parezca loco, no lo conseguimos hasta la Biblia. En el Padre Nuestro, eso lo dijo con Jesús. Así vas a orar. O sea, no lo dijo cualquier otra persona, lo dijo Jesús. El autor y consumador de la fe. Hizo carne, el verbo hecho carne. La palabra hecho carne. Tenemos que perdonar. Te estás dañando a ti y mucho. Te maltratas tú con eso. Pienso que soy el mejor. Que las personas no merecen la salvación. Hay personas, nosotros muchas veces ni le compartimos el mensaje a otras personas porque decimos, no, si mira todo lo que hace. Mira todo lo que hace. Y no le compartimos lo que Dios ha hecho. Dice, cada vez que uno huye de Dios, nos cuesta. Quizá puede costarte tiempo, dinero, salud o paz. Cada vez que tú te alejas de los planes de Dios, te va a costar. Puede ser el tiempo, puede ser el dinero, puede ser paz, pero te va a costar. Te va a cobrar eso. Te va a cobrar. ¿Y con creces? Bien. Te va a costar. Y te va a cobrar. No Dios no te cobra eso. Eso no te está cobrando Dios. Tú mismo. Tienes que pagar eso. Ajá, dice el 4. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con desarmar el barco. Se levantó una gran tempestad. ¿Por qué se levantó? Porque no estaban en las cosas así. Pues, porque ese no era el lugar donde tenía que ir. Ese no era su destino. Ese no era donde tenía que aterrizar. Si no era. Y a veces Dios permite este tipo de tormenta para que tú te puedas detener, para que tú no avances, porque sabes que a donde vas te va a ir mal, porque Él sabe que al camino que tú estás yendo vas a ir mal. Pero muchas veces Dios te llama la atención y hacemos caso omiso. Dios llama la atención y tú normal, no importa. Dios te está llamando la atención. No tan lejos porque tengo un plan contigo. No tan lejos porque yo tengo un plan contigo. No es ese el que tú vas a hacer, Jonás. Es otro. Porque no es el plan tuyo. Es el plan de Dios. Ajá. Y hoy tienes que cambiar de dirección a la dirección donde Dios te mandó. Dios mandó una tempestad para poder frenarlo. No es para destruirle, sino para acercarlo a Él. Esa tempestad no era para matar a Jonás. Era para que se acercase a Dios. Y los problemas muchas veces llegan a tu vida. Es para que tú te puedas acercar a Dios. Para llamarte la atención. En ese rumbo, no. En ese, no. Dios siempre levantaba un profeta o un hombre o una mujer para alertar. Lo que están haciendo no está correcto. Lo que están haciendo por donde van no está bien. Cambien de dirección. Y muchas veces a los profetas, a los hombres de Dios no le hacían caso. Usted lea la Biblia para que usted vea. La mayoría de los profetas no lo obedecían. Y yo les decía las cosas. Hagan esto a los profetas. Dile que hagan esto. Dile que cambien de dirección y seguían en la misma dirección. No cambiaban.
cambia de dirección, porque el lugar que va, ese lugar es de muerte, de perdición. Cambia la dirección. Ese lugar donde tú vas no es el correcto. Cambia esa dirección. ¿Te cuesta? Claro que te va a costar cambiar de dirección, porque te va a desbaratar todos tus sueños, todos tus anhelos. Te va a desbaratar todo. Porque Jonás, ¿cuál era el sueño? Que viniese juicio sobre Nínive. Ese era el sueño de Jonás. Pero ese no era el sueño de Dios. Ese no era el anhelo de Dios. El anhelo de Dios era que Nínive se salvara. No que se perdiera, no que se corrompiera. Cambia de dirección. Temiendo por su vida, 5. Los marineros desesperados pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente abajo del barco. Imagínense usted que estos hombres estaban acostumbrados al mar y tenían un gran miedo, un gran temor. Porque imagínense usted, ¿qué tempestad se levantó? ¿Qué problema tan grande se levantó? Que una persona que están acostumbrados al mar no les tiene miedo a tantas cosas. Porque ya están acostumbrados a eso. Es cuando usted comienza a manejar. Cuando usted comienza a manejar, cuando usted comenzando, le da miedo frenar, le da miedo cruzar, pero ya a la medida que ya pasa el tiempo, ya eso no le da miedo. Porque ya tiene experiencia en eso. Igual con ellos, ya tenían experiencia en el mar. Pero tuvieron gran miedo, gran temor. Pero mientras tanto Jonás estaba dormido, mientras había una gran tormenta. Y ellos estaban clamando, sabían que tenían una necesidad. Los que no conocían a Dios. Y el que conocía a Dios estaba dormido. El que conocía a Dios estaba descansando. Así que el capitán bajó a buscarle. Dice, ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó, levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Dice, soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios de los cielos, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás le había contado que había oído del Señor. Dice, ¿por qué hiciste esto? Y miedo. Jonás le había contado que había oído de Dios. Que había oído de Dios. Y ellos tuvieron temor al ver eso, porque sabían las consecuencias que vienen. Ellos tuvieron temor. Jonás todavía no dice nada. Ellos tuvieron temor porque sabían lo que estaban haciendo. Dice, echémonos al mar, échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Ahora sí, reconoció que él era el culpable de esta tormenta. Y muchas veces a nosotros no nos gusta reconocer. Cuando nos equivocamos es cuando fallamos. No nos gusta reconocer eso. No nos gusta reconocer que nos equivocamos. Pero aquí, entonces, clamaron al Señor, Dios de Jonás, oh Señor, le rogamos que no nos deje morir por el pecado de este hombre y no nos haga responsable de su muerte, porque lo iban a lanzar. Entonces el Señor envió la tormenta sobre él y tú sabes por qué. El 15. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron con el mar embravecido. No estaba calmado el mar. Y al instante se detuvo la tempestad. Al instante. Al instante se detuvo la tempestad. O sea que sí te da el problema de Jonás. Que ese no era el rumbo que tenía que ir Jonás. Cuando tú aprendes a cambiar de dirección, eso se calma. La tempestad se calma. Porque no era para donde tenías que ir.
No, perdón. Los, los marineros se sorprendieron tanto que permitieron servirle a Dios. Se sorprendieron porque fue algo instantáneo. Una gran tormenta a una gran calma. Así al instante. Cuando tú obedeces. Cuando tú obedeces. Dice el 17. Y entonces el Señor había provisto de un gran pez que llegaba a Jonás. Y Jonás estuvo durante el pez 3 días y 3 noches. Dice que Dios se proveyó de un pez, de un gran pez. Ese era el lugar, ese era el, el mecanismo o la forma para acercarlo a Dios. Porque se podía morir en ese momento. Jonás, si eso estaba fuerte, se podía morir. Pero Dios proveyó una capa. Y así Dios te va a proveer aún cuando nos equivoquemos, aún cuando fallemos. Dios va a proveer para que tú puedas volver a Él. Siempre va a proveer de la salida para que tú puedas volver a Él. Siempre te la va a proveer. Aunque te equivoques miles de veces, pero Dios siempre se va a proveer y buscarte la salida para que tú vuelvas a Él. Y estuvo 3 días y 6 noches en un gran pez, oscuro, no se podía ver nada, 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 nada. Y dice el 2:1, dice, entonces Jonás oró al Señor desde el interior de pez. Entonces, cuando estaba ya ahí, y así tenemos que muchas veces pasar nosotros, que cuando ya estamos en lo último, que no podemos ya parar nada, es que clamamos y buscamos a Dios. Oramos y ahí sí buscamos a Él. Cuando estamos como Jonás, en el campo, a la oscura, donde no hay posibilidad humana de salir de ese pez. Solamente el poder de Dios puede sacarlo de ahí. Cuando después de todo esto, apenas Jonás oró, no se había escuchado en ningún momento de la historia que Jonás había orado. Hasta aquí. Y a veces nos pasa así la vida, que no oramos, no buscamos de Él, hasta que lleguemos al problema. Entonces cuando llega el problema, oramos para salir del problema. Pero es mejor orar para evitar el problema. Orar para no caer en ese problema, en ese gran pez, en esa gran tempestad. Cuando, dice 12, dice, cuando la vida se me escapaba, o sea, ya estaba casi muriendo ya. Recordé al Señor y elevé mi oración sincera hacia ti. Cuando ya estaba a punto de morir. Ya no tenía esperanza alguna. Y hizo su oración sincera a Dios. Y oró. Dice el Jonás 4 dice, pues tú eres misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y a no destruir a la persona. Esa era la porque Jonás no quería predicar. Porque sabía que Dios es lento para la ira. Aunque la gente nos quiera vender que Dios es fuego consumidor. Habla más de amor que fuego consumidor. Habla más de un Dios perdonador que un Dios que castiga. Ahí lo dice. Es misericordioso. Dios es misericordioso. Entonces, el 2 dice, entonces el Señor le ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Dios le ordenó al pez. Para ahora, salir ahora. Ahora sí vamos a predicar. Dice, y
Miren lo que le dice en Jonás 3:2. Dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Dice, entonces Jonás, obedeciendo el mandato, así está obedeciendo. ¿Por qué a veces Dios permite que te pase este tipo de experiencia para que tú puedas cambiar la mentalidad? Porque anteriormente él no iba a predicar, porque él se creía que él no, para las personas que eran sus enemigas no había salvación. Pero ahora sí, porque ahora entendió el amor de Dios. Ahora entendió que Dios es misericordioso. Ahora entendió que el mensaje es para todos. Y así obedeció. Por eso que tarde que temprano usted va a terminar en los planes de Dios. Dios siempre se va a proveer para acercarte a Él. Siempre. Para buscarte de donde tú estás. Para sacarte de donde tú eres en lo más profundo. Para que tú puedas volver aquí a la casa. Dios siempre lo hace. Jonás saltó, brincó, pataleó, pero igual predicó el evangelio. Obedeció lo que Dios le dijo. Entonces es mejor obedecer desde el comienzo para yo evitarme estos problemas. Para yo evitarme que yo caiga en un gran pez, que venga una tempestad, que venga un problema, que venga esto, que venga lo otro. Es mejor obedecer por completo, no a media, por completo. Y miren, y dice, y fue a Nínive, a una gran ciudad que fue tomada por 3 días para recorrerla toda. O sea, comenzó a predicar y se arrepintió Nínive. Y Dios perdonó a esa ciudad. Dios la perdonó porque se arrepintió, porque cambió de dirección. Y nosotros tenemos que también cambiar de dirección, como Nínive, como Jonás. Porque Jonás tenía una dirección que era contraria a la que Dios tenía. Totalmente contraria. Entonces nosotros no podemos ir en contra a lo que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer. Tenemos que ir a favor a lo que Dios nos dice. Obedecer por completo a lo que Dios nos dice. Porque tarde que temprano usted lo va a hacer. Entonces es mejor hacerlo por la buena. Cuando usted es muchacho, es hijo, y su mamá le dice, haz esto, supongamos, acomodas el cuarto, y no lo acomodas, te pegas, igualito lo vas a acomodar, ¿o no? Entonces es mejor hacerlo sin que te peguen. Igual pasa con Dios. Es mejor hacerlo antes que Dios permita, porque Dios no la hace. Dios permita ese tipo de cosas, es mejor obedecerle. Antes de todo eso, de aprender por consejo. Amén.